Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. 2023. Llega el final de la Strade Bianche con dos compañeras de equipo y en aquel momento podíamos decir que se llevaban bien, pero aquel final, aquella última curva suicida por parte de Danny Vollering y luego los gestos tras acabar la carrera con Lotte Kopecky abrió una fractura que está lejos de cerrarse. 2024. Lotte Kopecky no deja dudas y gana su segunda Strade Bianche Donne, dejando por el camino a Danny Vollering derrotada. En 2025, Danny Vollering siente la presión de ser favorita, de tener que ganar. No puede fallar. La carrera se complica con una escapada peligrosa. El fantasma de la Omloop aparece en la mente de la corredora, pero este año sí, el equipo está para ella. Es la líder única, hace su trabajo a la perfección y ella no falla para llevarse su segunda Strade Bianche Donne. En una carrera como la que hemos vuelto a disfrutar, hemos vuelto a ver espectáculo y además el espectáculo promete que va a haber muchos más capítulos durante esta temporada y que yo creo, estoy casi convencido, vaya, que no siempre con el mismo resultado. Veremos, porque eso será un gozo para los aficionados y yo creo que la alternancia hace más divertidas las carreras. Os hablaré de Strade, de todo lo sucedido, pero como siempre antes nos pasamos por la actualidad, donde destacaré que se sigue hablando de lo sucedido en la Omloop y de sus consecuencias, que Cat Ferguson tiene ganas de debutar en la París-Roubaix, que Sara Gigante aumenta sus entrenos después de pasar por el quirófano. La salida del Tour de Francia Fens 2024 parece también probable en Gran Bretaña. Presentado el recorrido de la Milán-San Remo femenina, qué ganas tengo de que llegue. El Trofeo Ponentin Rosa de 2025 se cancela por falta de fondos. Y en un formato más corto, simplemente deciros que Arleni Sierra, corredora del Movistar, acaba de ser madre. Felicidades. Nos pasaremos por el resto de las carreras de la semana y como siempre cerraremos recordando las carreras que vendrán en esta semana. Nos subimos a las bicicletas, comenzamos. Comenzamos la actualidad donde quizás lo dejamos. Se sigue hablando de lo sucedido en la Omloop y de sus consecuencias. La Omloop Het Nieuwsblad femenina 2025 dejó más polémicas que certeza. La victoria de Lotte Klaes, gracias a una fuga temprana, evidenció errores tácticos de los equipos grandes, que se enredaron en disputas internas en lugar de colaborar para neutralizar la escapada. Danny Vollering, que debutaba con el FDG, esperaba brillar, pero su antiguo equipo, el SD World, no le facilitó las cosas. En las declaraciones posteriores, los directores Lars Boom y Danny Stan se señalaron mutuamente, y equipos como el Movistar con Marlene Reusser tampoco asumieron la iniciativa. Gers Bellens, del Lotto Ladies, criticó la actitud de los equipos punteros, calificándola de poco profesional. Mikel Cornelisse, del Phoenix, apuntó a la tensión generada por la reconfiguración de equipos en el invierno. La falta de cooperación entre Vollering y Reusser reflejó la ruptura dentro del pelotón. Joko Tettenberg, del líder Trek, intentó relativizar la situación, destacando que la Omloop no es aún un reflejo fiel del equilibrio de poder, dada la ausencia de figuras como Lotte Kopecky o Anna van der Breggen, que considera que en las próximas carreras los equipos asumirán más responsabilidades. Cornelisse prevé una temporada de carreras intensa, con ciclistas y equipos dispuestos a ponerse a prueba mutuamente. Y yo creo que será así, y que todo aún tiene que ir ajustándose, pues una cosa eran los equilibrios de 2024 y otra muy distinta a la de 2025. Creo que cada cual tiene que conocer dónde se encuentra y qué se espera de ellas para que esas responsabilidades sean bien asumidas. Y vuelvo a insistir, hay que dejar de lado las rencillas, las heridas mal cerradas. El ciclismo femenino no se puede permitir espectáculos como lo de la semana pasada, por el bien de su avance, pues si ya cuesta hacer llegar aficionados a las carreras femeninas, imaginar lo que costará con el recuerdo de la Omloop en caso de que se vuelva a repetir. Le toca el turno a una joven protagonista, Cat Ferguson, que tiene ganas de debutar en la París-Roubaix. La joven sensación del ciclismo británico se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su incipiente carrera, la París-Roubaix Femme. Con solo 18 años, la doble campeona del mundo junior debutará en los adoquines del Infierno del Norte el próximo 12 de abril, consolidándose como una de las ciclistas más jóvenes en la historia de la prueba. Ferguson, quien ya deslumbró en 2024 al ganar 2 de sus primeras 4 carreras profesionales con Movistar, encara su primera temporada completa en la élite con un calendario ambicioso.
Su año arrancará el 22 de marzo con la Milán-San Remo femenina. Luego se medirá en las clásicas Gente-Wevelgem, en la Flecha Valona o en la Brabante Pils, antes de probarse en carreras por etapas por España y el Tour de Gran Bretaña, donde espera correr en su ciudad natal, Yorkshire. El reto de la París-Roubaix la ilusiona especialmente, no solo por la mística de la carrera, sino porque compartirá la experiencia con Carins Lloyd o Ingeborg Wolf, amigas y rivales desde la categoría sub-14. Su objetivo es claro, llegar al velódromo de Roubaix y completar una prueba que marcará un antes y un después de su carrera, según ella piensa. Con el calendario cargado de desafíos, Ferguson es consciente de la importancia de dosificar fuerzas. Sabe que debe encontrar el equilibrio entre demostrar su nivel en las grandes citas y no desgastarse demasiado en su primer año como profesional. Sin un plan definido para la segunda mitad de la temporada, la británica se siente afortunada de tener estas oportunidades y está lista para seguir sorprendiendo al mundo del ciclismo. Y qué decir, que pinta bien. Tuvo muy buen ojo Movistar en asegurarse este fichaje. Espero y deseo que le sea muy rentable en los próximos años y que no se vuelva a repetir, porque tampoco a lo mejor ella no tuvo culpa, de cargarla en demasía, yo creo, en el calendario de ciclocross y que después casi casi ni la viéramos. Yo creo que a lo mejor si lo hubieran esponjado un poquito más, hubiéramos disfrutado mucho más de ella en el barro. Pero bueno, es una opinión personal. Y vamos ahora con una ex corredora del Movistar. Sara Gigante aumenta sus entrenos después de pasar por el quirófano. La corredora de AG Insurance Saudal está viviendo un proceso de renacimiento tras someterse en diciembre a una cirugía para tratar la endofibrosis de la arteria ilíaca. A poco más de un mes de recibir la autorización médica para volver a montar en bicicleta, la australiana de 24 años expresa su alegría en redes sociales. No solo ha superado el dolor que la quejaba antes de la operación, sino que está disfrutando nuevamente del ciclismo, aunque admite que aún le falta condición física. La evidencia de su recuperación es visible en Strava, donde sus entrenamientos han ido en aumento mientras peladea por las carreteras onduladas de Melbourne. Esta semana Gigante incluso se animó a participar en la tradicional carrera nocturna de los miércoles organizada en el Harrington Cycling Club de Bulli. Un primer paso competitivo mientras espera su regreso a Europa. Su camino hacia aquí no ha sido fácil. Antes de la cirugía, el dolor progresivo en su pierna derecha la llevó a un punto en el que montar en bicicleta se volvió imposible. La intervención fue necesaria, pero significó perderse las primeras carreras de la temporada, incluyendo la defensa de su título en Santos Women's Tour Down Under. Ahora, tras una etapa difícil en Movistar, marcadas por las lesiones y las pocas oportunidades que tuvo, Gigante busca escribir un nuevo capítulo en el AG Insurance Saudal, con la vista puesta en un regreso lleno de confianza y con unas ganas locas de hacerlo bien. Nos pasamos por las carreras y sus recorridos. Se dice que la salida del Tour de Francia Femmes 2027 parece probable en Gran Bretaña. La BBC informó recientemente que el Tour de Francia masculino regresará a Gran Bretaña en 2027, 13 años después de la Grande Parts de Yorkshire. Pero eso no es todo, porque según el The Yorkshire Post, el Tour de Francia Femmes probablemente también viajará a Inglaterra dentro de 2 años. Y lo más probable es que el inicio de la carrera sea en Leeds. Sería la primera vez que el Tour de Francia femenino viajaría a las Islas Británicas. Y también se ha presentado el recorrido de la Milán-San Remo femenina. Después de casi 2 décadas de ausencia, la Milán-San Remo femenina vuelve al calendario con un recorrido que respeta la esencia de la clásica masculina. La carrera arrancará en Génova el 22 de marzo, el mismo día que los hombres, y cubrirá 156 kilómetros hasta la icónica meta de Vía Roma. El trazado sigue la tradición, incluyendo los famosos Capo Mele, Capo Servo y Capo Berta, antes del gran desenlace con la Cipresa y el Poggio, lo que promete un final selectivo y técnico. La directora de carrera, Beryl, destaca la importancia de esta reedición para el crecimiento del ciclismo femenino, mientras que su jefe, Begning, subraya el prestigio de la prueba en el calendario. Aunque algunas velocistas como Charlotte Cole consideran que el recorrido es demasiado exigente y optarán por centrarse en otras carreras, corredoras potentes como Lorena Vives y la campeona del mundo Lotte Kopecky podrían brillar con la nueva era de la primavera femenina. Y a ellas se les puede unir, como no, Vollering, Van der Breggen, Longo, Neviadoma y muchas otras que pondrán seguro mucha emoción en esos brillantes últimos minutos de carrera. Yo creo que son de aquellos que nadie se pierde. Y el trofeo Ponente in Rosa 2025 se cancela por falta de fondos. La edición de 2025 de esta carrera italiana por etapas se debía disputar
del 11, 12 y 13 de marzo. Y al final no se disputará por falta de financiación y el fracaso, dicen, del acuerdo con la ciudad de Génova, según los organizadores. El año pasado la carrera se disputó y tuvo un resultado curioso, pues las 3 primeras corredoras, las del podio, fueron todas de un mismo equipo, del EF, con Kik Kapsel a la cabeza. Pero la decisión está envuelta en polémica, pues la ciudad de Génova dice que ellos aceptaron que la salida fuera en dicha ciudad y que habían aportado casi la totalidad de los fondos para que se pudiera celebrar y que las razones, según ellos, tienen que ser otras. La verdad es que la carrera no se va a celebrar y veremos si el próximo año vuelve. Mala noticia para el ciclismo femenino, como siempre, mala noticia en general para el ciclismo que una carrera se cancele y más si hay como una confrontación entre organizadores y ciudades. A ver si se puede arreglar la cosa y el año que viene la podemos volver a ver. Y con esta noticia llegamos al final de la actualidad. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar al proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner en azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. A cambio, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans históricos, que son muchos, y este año podéis escuchar en exclusiva la mayoría de las previas de las carreras más importantes. Y como novedad, ese apoyo tiene un premio para vosotros, y es una suscripción de pago gratuita a Subtrack, donde podéis tener más contenido relacionado con el ciclismo en forma de artículos. Mientras estéis apoyando en iVoox, os ahorraréis 5 euros al mes en Subtrack. Y podréis leer de forma completa todos los artículos. Solo lo tendréis que pedir enviándome un correo a ciclismodeayerydehoy@gmail.com o por privado en nuestro Telegram. Desde ya os damos las gracias por vuestra confianza. Y vamos con la carrera de la semana. El sábado se disputó la Strade Bianche Done. Bajo el sol toscano y sobre los caminos blancos o más conocidos como Sterrato, Denny Bollering conquistó una Strade Bianche Done para el recuerdo. La corredora del FDG se impuso tras un emocionante duelo con Anna van der Breggen en una batalla que solo se resolvió en los últimos metros de la exigente Vía Santa Catarina. Desde la salida, la carrera fue un constante ir y venir de ataques. Pequeñas escapadas intentaron tomar ventaja, pero ninguna logró consolidarse. La intensidad del ritmo redujo el pelotón rápidamente, dejando en evidencia quiénes eran las más fuertes del día. De apenas a 50 kilómetros de meta, quedaban unas 30 corredoras en el grupo de delante, con nombres importantes como Kasia Niewiadoma, que se quedaba fuera por una dura caída. En ese momento, como os comentaba, el pelotón era reducido, pero eso no fue suficiente para que se produjera la caída de la polaca, donde fue su principal víctima. Cayeron 2 o 3 corredoras, entre ellas la ganadora del último Tour de Francia Femmes. Yo creo que era una de las corredoras que podría optar al top 5 de la carrera, por tanto fue una baja considerable. Fue en un descenso y la corredora acabó en uno de los laterales de la carretera. Desde el primer momento la vimos preocupada y sin intención de ponerse en pie para pedalear, aunque 2 compañeras la esperaron. Se la llevaron al hospital, donde se certificó que no tenía lesiones de gravedad, solo algunas abrasiones y un fuerte dolor en la cabeza. Siguiendo con la carrera, justo en la salida del primer paso del Colle Pinsuto, a 47 kilómetros del final, Femke Gerritsen hace un ataque que responden 6 corredoras más, entre las que estaban Liane Lippers, Smulders, Labou o Castellén. Pero no la consiguieron cazar, aunque sí al final el grupo se vuelve a unir todo junto, justo en la entrada del Etolfe a 42 kilómetros de meta. Aquí es el primer momento que vemos a Lisa Longo Borghini sufrir, pero seguirá adelante poniendo todo lo que podía, pues no sabíamos lo que le podía pasar. En la salida del Etolfi, ataque interesante de Mavi García, al que se le une Dita, Music, Lecour y de nuevo Gerritsen y Castellán, con una buena sintonía estas 2 corredoras, la verdad. Y poco después lo intenta Pauline Ferrand-Prévot, que llegará adelante y se pone a tirar. A 38,5 kilómetros vemos a Silvia Persico como animando a Lisa Longo Borghini. Alguna cosa no va bien, y mientras van tirando Wlodarczyk, la polaca de UAE, pues el grupo donde estaba Pauline ya está a 38 segundos por delante. A 38 kilómetros, caída de la misma Pauline, que está arriesgando mucho en una bajada, pero se levanta rápidamente y se pone otra vez a tirar. A 35 kilómetros, mucha sangre fría, pues la distancia ya sube a 48 segundos. A 28 kilómetros ya llevan 1.13 y se pone la propia Elisa Longo Borghini a tirar del grupo para ayudar previsiblemente a Silvia Persico y dándolo todo porque ella parece que ya no podrá aguantar.
Se pone a colaborar con Elisa, una corredora del líder, y el FLG. La cosa se está poniendo cruda, porque a 24 kilómetros llegan a 1.27 y vemos a Elisa Longo Borghini a unos metros por detrás del grupo perseguidor, pero de nuevo coge otra vez fuerza, se recompone y vuelve a tirar del grupo con las últimas fuerzas que le quedan. A 21,3, fin para Elisa Longo Borghini. Se queda y llegará una de las últimas del día a 16 minutos. No sé si tenía mucho sentido hacerlo. Yo creo que hubiera sido mejor subirse al coche. Al final, la crónica dice que tuvo dolor de estómago y que era tanto el dolor que no podía casi ni pedalear. La verdad es que mucho hizo para ese dolor. A 21 kilómetros vemos a Julien Labou haciendo un gran trabajo, pues la ventaja comienza a bajar de forma rápida, tanto que a la entrada del segundo paso de Colle Pinsuto ya solo les quedan 51 segundos a las escapadas. El grupo perseguidor entra a todo gas con una fenomenal Labou, como digo, que sigue rebajando la ventaja. Por delante es Mavi García la que pone el grupo en línea y va seleccionando con Pauline a su rueda. A 18,2 solo les quedan 30 segundos y es justo en el momento en que salta Daniel Vollering con Puck Pieterse, pero parece que tiene un problema en la cadena y al final desiste. El ataque le pilla a Anna van der Breggen por detrás y tiene suerte porque ese parón le servirá para llegar adelante. A 17,8, brutal Mavi García otra vez, que se va sola con Pauline unos metros, vuelve a cambiar el ritmo de Dani Vollering, pero sin la misma convicción que antes. Se reagrupan por delante y Labou sigue trabajando, vuelve a trabajar. A 15,9 kilómetros, poco después de salir del tramo de Colle Pinsuto, cazan a las escapadas y tenemos carrera nueva. Aquí Dani Vollering seguro que tendrá que agradecer el trabajo de Labou en esos kilómetros, porque la verdad ha sido brutal. Aproximación a Letolfi, le toca el turno a Vika Music, trabajando, llevando al grupo, dándolo todo. A 12,9 kilómetros se entra en Letolfi y ya se queda Evita Music. Se pone Anna van der Breggen primera en el tramo de bajada y cogiendo unos metros por delante. Cuidado, puede ser peligroso. Reacciona Dani Vollering en la parte final de la rampa de Letolfi y vemos cómo se va quedando Puck Pieterse y que van aguantando Pauline y Labou. A 11,7 se corona Letolfi y es allí cuando ataca Dani Vollering. Le sale a su rueda van der Breggen y ya tenemos el duelo esperado. Aquí llega el momento de la típica pregunta de Dani Vollering pidiéndole el relevo y van der Breggen que no se le da porque no le da la gana y porque normalmente actúa así. Dani la aprieta en cada pequeña subida a ver si puede dejarla, pero no puede. Por detrás se reagrupan las perseguidoras, pero ya son casi 30 segundos de ventaja a 10 kilómetros de meta. A 9,5 kilómetros, nueva conversación de Dani con Anna y ahora sí, van der Breggen le da el relevo y lo seguirá haciendo hasta el final de la carrera. Algo ha cambiado. No lo sé qué, pero algo ha cambiado. Las dos saben que la victoria está entre ellas y que se la jugarán en la mítica subida a la vía Santa Caterina, camino de la Piazza del Campo, pero aún nos hacemos la pregunta de qué hubiera pasado si Puck Pieterse lo hubiera aguantado y si Elisa Longo Borghini hubiera estado bien. La verdad es que hubiera sido muy divertido, pero también fue divertido este final con las dos corredoras. A 600 metros, van der Breggen anticipa, lo intenta primero, pero Vollering, paciente, aguanta su rueda y elige el momento preciso para lanzar su movimiento definitivo. Es a 400 metros del final. Y lo hace con fuerza, con explosividad, ganando metros al gran porcentaje de la calle empedrada para llevarse su segunda Strade Bianchedone y seguro que sin el regusto que significó aquella primera victoria contra Lotte Kopecky y que tanto dio que hablar. Van der Breggen, aunque derrotada en el último kilómetro, firmó un meritorio segundo puesto en su regreso al podium del World Tour. Por detrás, Ferran Pervot completó el podium, confirmando su mejoría con respecto al UAE Tour y dando esperanza a los seguidores de ver nuevos duelos durante la temporada. Así se cerró una jornada espectacular en las colinas de Siena, con Vollering reafirmando su dominio en los caminos de grava y con la pregunta de ¿qué hubiera pasado si hubiera estado Lotte Kopecky? Muchas ganas de ver de nuevo ese encuentro, pues creo que lo que os decía la semana pasada, que hay muchas cuentas pendientes y tensiones que resolver. Antes de cerrar, cuarta quedó Julien Labou, gran puesto y más después de todo el trabajo que había hecho. Quinta, Mavi García, fenomenal otra vez. Parece que los años no pasan para ella y siempre generosa en su esfuerzo. Sexta, Yara Castellín, buena carrera. Consigue adelantar en la subida final a Puck Pieterse, que se tiene que conformar con la 7ª plaza. Yo esperaba un poquito más de Puck, pero bueno, ahí está.
Esos serían los nombres más interesantes, más destacados de la carrera, pero tengo declaraciones que quiero compartir con vosotros. Denny Bollering dijo que estaba súper feliz, que sabía que estaba bien, que todos esperaban que fuera a ganar y que está feliz de haber podido conseguir el triunfo para su familia, los amigos y el equipo. Que le agradecía el trabajo al equipo, pues en un momento de la carrera le vino un fantasma de la Omloop y que la BU estuvo muy fuerte. Anna van der Breggen simplemente dijo que su carrera fue mucho más de lo que esperaba y que por eso se sentía muy feliz. Y Pauline Ferrand-Prévot dijo que era un gran comienzo de temporada, que se sintió muy bien, que cuando Mavi García aceleró pensó que era un buen momento para irse delante, pues esperaba llegar a la subida final con unos metros de ventaja, que cuando atacaron por delante ella ya iba al límite y se concentró en conseguir la tercera plaza, y que ahora ya sabe que puede competir con las mejores corredoras del momento. Creo que este es un buen cierre para la Strade Bianche Donne, pues se ha demostrado que eso que pedíamos, que hubieran varios equipos implicados en la lucha final, que está sucediendo y que de nuevo, sin Elisa, por cierto, pues la verdad es que está siendo muy, muy divertido. Espero que continúe así durante toda la temporada. Son otras carreras y la primera que quiero comentar es la Vuelta a Extremadura Femenina, que es una carrera 2.1 que comenzaba con una crono en Mérida de 9,1 kilómetros y donde Ellen Van Dijk no falló. Se llevó la etapa con 10 segundos, la verdad es que tampoco fue mucho tiempo, contra Mia Jordan Ottestad del 1X y la cosa estaba muy, muy, muy apretada. El segundo día, ¿qué pasó? Pues que hubo una escapada donde había una corredora como Greta Marturano y otra corredora como Hausels del Team Coop Repsol. El pelotón se durmió, las corredoras llegaron y pudieron disputarse la etapa entre ellas dos. Al final se la lleva Greta Marturano, primera victoria como profesional para Greta, y tenemos que destacar que en el sprint del grupo la corredora que ganó fue Caris Lloyd del Movistar por delante de Clara Coponi. Por tanto, yo creo que ahí hizo un buen sprint Lloyd, que está haciendo algunas actuaciones interesantes. Por ejemplo, aquí también veo que estaba Emma Nosgard, que acabó novena en ese sprint. Aquí la cuestión es que también se pelearon las bonificaciones y la cuestión es que estaba la cosa muy igualada entre Van Dijk y Ottestad. Nos vamos ya a la siguiente etapa, a la que tenía que ser decisiva, a la etapa que tuvo que cambiar el recorrido por las inclemencias del tiempo. No se suspendió, por suerte, pero sí que se tuvo que cambiar y de una etapa que se presentaba como una etapa de media montaña, al final fue con una etapa donde al final sí que había un par de subiditas, pero no fueron lo suficientemente duras. A ver, hay que decir que solo llegaron unas 20 corredoras al final de la carrera, a disputarse la carrera. Y aquí sí que se pelearon y se pelearon de lo lindo Ottestad y Van Dijk, porque Ottestad incluso intentó bonificar durante la etapa y estuvo cerca. Solo le sobraron 2 segundos a Van Dijk para llevarse la carrera. ¿Y quién ganó esta etapa? Pues Ingeborg Wolf del Team Visma, primera carrera que gana esta corredora también como profesional de 18 años que este año ha podido disfrutar en CX y la verdad haciendo carreras muy, muy, muy interesantes. Pinta también muy bien esta chica. Pues como digo, Ellen Van Dijk se llevó la general con 2 segundos sobre Ottestad y tercera quedó Greta Marturano gracias a esa escapada a 29 segundos. Pero hubo también otra carrera. El domingo se celebró el Trofeo Oro y Neuron Woman Bike Race, una carrera 1.1. Y Carlin Swinkels inauguró su cuenta de victorias de 2025 con un triunfo en esta carrera disputada en Italia. La ciclista de UAE se impuso en un apretado sprint a Puk Pieterse después de que ambas, junto a Dominika Blodaski, rompieran la carrera en la última subida de la Fortesa. La jornada de 106,8 kilómetros sobre terreno mayormente llano se decidió con la doble ascensión final, donde el trío de cabeza logró despegarse del resto. Con la ventaja asegurada, el UAE jugó su baza de la superioridad numérica con la polaca Blodaski trabajando para su compañera Swinkels, que lanzó al final el sprint definitivo y pudo ganarle a Puk Pieterse. Lástima, porque todos los fans de Puk están deseando que vuelva a ganar la corredora. Pero bueno, que está haciendo un buen inicio de temporada, igual que también lo está haciendo Swinkels, que ya la vimos en Australia haciéndolo muy bien.
Vamos con las próximas carreras, las carreras de esta semana. Tenemos dos solo. El miércoles el Gran Premio de Oettingen, que es una carrera 1.pro, carrera de 127,9 kilómetros con varios pasos sobre adoquín. He visto que más o menos cada 6 kilómetros hay un paso y tiene varias cotas pequeñas. Este año la carrera es un poco más dura, han añadido alguna cota más y que el año pasado, pero sin ser una cosa exagerada. La victoria del año pasado fue para Lorena Vives. Y el domingo se disputa el trofeo Alfredo Binda, que es una carrera World Tour, sobre 152 kilómetros con varias cotas a pasar, ya que se hace un circuito varias veces, donde una de las cotas tiene 800 metros al 7,1%, seguida de otra de 2,6 al 4,9%, y esta última se corona a 8,5 kilómetros de meta. La verdad es que es una carrera también interesante de seguir. Con todo, el año pasado, fijaros, ganó Elisa Bálsamo, que ya lo había hecho en 2 de las 3 últimas ediciones. Pero aquí, fijaros también los nombres que hay. Shirin Van Anrooy, que la ganó, Elisa Longo 2 veces, Marianne Vos, e incluso, que me he sorprendido, ahí estaba Kasia Niewiadoma en 2018 ganando esta carrera. Por tanto, ya veis que el perfil de las corredoras ganadoras es más clasicómano tirando a corredoras fuertes, y Elisa Bálsamo ahí haciendo también un grandísimo papel. Y así llegamos al final de este capítulo. Espero que os haya servido para estar al día del ciclismo femenino. La verdad es que si es así, se agradece que le deis al like, que lo dejéis para que otras personas vean que hay gente que se interesa por este contenido. En una semana nos volvemos a escuchar. Hasta entonces, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.